7:44. Saludamos a esta hora al doctor Sergio Fajardo, candidato presidencial. El doctor Fajardo aparece en todas las encuestas de opinión, invariablemente en los primeros lugares de la favorabilidad a este punto del proceso. Doctor Fajardo, gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes, Juan, por invitarme a compartir con la audiencia de la FM. Muchas gracias. Queríamos pedirle eso justamente, doctor Fajardo, que pueda compartir con nosotros sus reflexiones en este momento tan difícil de la política y de la vida colombiana. Sí, Juan, y desde este sábado, pues, por supuesto, la mayoría de personas en Colombia estamos dolidas, nos duele. Yo nunca había sentido esta expresión en la dimensión que la estoy sintiendo ahora de dolor de patria. Yo hago parte de una generación que vio lo que a usted le tocó, por ejemplo, el asesinato de Luis Carlos Galán. Cuando digo le tocó al lado físicamente, en ese momento yo no era parte de la política y pensaba que no nos iba a tocar volver a ver lo que ocurrió en esa época. Y ver esto que está ocurriendo por primera vez me toca a mí siendo personaje de la vida pública, de la política, y entiendo la dimensión de esa expresión de dolor de patria. Tuve el sábado por la mañana, me crucé con Miguel Uribe en un evento, yo salía y él entraba, como siempre amable. Hace unos 3 meses nos habíamos sentado acá en mi casa, personalmente, a conversar acerca de cómo veía la política, y siempre tuve la impresión de él de una persona decente, amable, respetuosa, sin duda con discrepancias políticas con respecto a lo que yo pienso, pero una persona que honraba la política. Entonces duele mucho más en ese terreno personal. Ojalá que la vida pueda darle la oportunidad a él de superar esto, que suena muy grave, que su familia lo pueda tener y que Colombia se pueda aliviar. Dicho todo esto, mi reflexión profunda es la siguiente, Juan. Lo voy a decir como: a Colombia hay que cuidarla. Ya llevamos años en esta confrontación política, en una forma de la política que al que es diferente hay que agredirlo, donde se aplaude y se dice que tiene carácter el que golpea, el que insulta, el que maltrata, el que se burla, el que daña al otro. Y eso se ha convertido rentable, y entonces en las redes reciben aplausos y se considera valentía ese tipo de cosas. El daño que se hace en nuestro país cuando no entendemos que nosotros, quienes estamos en la vida pública, que cuántas personas me están escuchando a mí en este momento a través de la FM, la manera como yo hable, la forma como diga las cosas, como me refiera a los contrincantes, llega a muchas personas. Y cuando eso es diario, ese mensaje va calando en muchos espacios. Hace poco, José Manuel Restrepo, de RCN Televisión, me preguntaba a mí que si yo tenía algún miedo, y le decía: el miedo que yo tengo en Colombia es que de la violencia verbal, de esa forma verbal de agredir, se pase a la violencia física. Y mire lo que está pasando. Y eso tiene que ver con esa manera de entender la política y lo público. No nos puede dar pena decir hoy que a Colombia hay que cuidarla. A Colombia hay que cuidarla, y empieza por nosotros. ¿Sí? Sobre eso, es que hay un video que ha circulado en las últimas horas que recuerda un discurso del presidente Gustavo Petro, en donde dice que a los congresistas que votaran en contra de la consulta popular, el pueblo de Colombia los iba a borrar. Sobre eso que usted está diciendo, ¿le parece que el presidente sobrepasó todos los límites en su discurso en los últimos meses? Yo creo que el presidente es protagonista de esta etapa de la vida de Colombia, y lo voy a decir de esta manera: él es la persona más importante de nuestro país, independientemente de las discrepancias políticas, pues que yo las tengo desde hace mucho tiempo, pero él es el más importante y él es el que tiene la mayor responsabilidad en el sentido de educarnos. Su voz es la voz más escuchada en el país. Todos los días de la vida, a través de todos los medios, a favor o en contra, como ustedes quieran, la voz de él se escucha. Ya después se puede opinar sobre lo que él diga, pero la voz de él se escucha, y él tiene la mayor responsabilidad de educarnos y de dar ejemplo. Y hoy el presidente tiene que cuidar a Colombia, tiene que abrazar a Colombia, y ese tipo de expresiones, por supuesto, hace parte de esa confrontación que es dañina, pero que se aplaude en unos espacios y que hoy no podemos aplaudir. Creo que el presidente, en este momento, el presidente tiene que ponerse a la altura del reto que tiene el país. El silencio que ha tenido, para mí, la intervención que tuvo el sábado
fue muy precaria, para ser muy elegante con las palabras, porque no quiero ser precisamente contrario a lo que estoy predicando. Pero el presidente, ese silencio de él es lo que se está escuchando más fuerte hoy. El presidente tiene que cuidar a Colombia, disculpe que lo diga en esos términos, tiene que cuidar a nuestro país, nos tiene que dar ejemplo y tiene que hablar para abrazar al país. Sí. Y no nos dé pena abrazar ni decir cuidar, que es muy distinto a violentar, agredir, pero no nos dé pena, que eso es lo que necesita Colombia hoy, que tiene miedo, y este camino nos va llevando por un recorrido que no se merece nuestro país. Doctor Fajardo, varios partidos políticos ya se han expresado en torno al llamado que ha hecho el gobierno nacional para sentarse y revisar las condiciones en las que se va a hacer campaña electoral de aquí en adelante. Le menciono apenas Partido Liberal, Cambio Radical, que han emitido comunicados muy fuertes y se espera que algo parecido ocurra con el Centro Democrático. ¿Qué piensa usted de la posición que están asumiendo esas vertientes políticas de negarse a conversar con el gobierno en esta coyuntura? Hay una convocatoria, yo no soy el representante legal del partido Dignidad y Compromiso, que es donde yo milito ahora. Tengo entendido que el gobierno nacional lo citó y se debe asistir. Dignidad y Compromiso dijo que iba a asistir a ese lugar. Ahora, seguro que se tiene que brindar la seguridad para todas las personas involucradas en la política. Eso es necesario, se tiene que redoblar los esfuerzos, en fin, todo eso hace parte de lo que es necesario y tenemos que dar ejemplo en medio de esas discusiones. Yo hablo en otra dimensión. Está bien que repito, bien y necesario que se atiendan y se den esas medidas para garantizar la seguridad, pero es que esto es mucho más profundo lo que estoy diciendo. Nosotros, sí, como yo, no, y es en ese sentido al que yo me estoy refiriendo, lo que se tiene que hacer, las investigaciones se tienen que hacer, se tiene que encontrar el autor intelectual, todo eso se tiene que hacer y es necesario, no lo desprecio ni más faltaba, pero aquí vamos a esa otra cosa más profunda que es la que yo me estoy refiriendo, con respecto a la forma de la política y la manera como vamos a hacer las cosas ahora en esta nueva etapa dolorosa que empieza el país, porque hay miedo en muchos lados. claro. Doctor Fajardo, pues hablando de miedo, ¿usted tiene miedo en lo particular? Es decir, como candidato, ¿esto cómo cambia su campaña? ¿Cómo cambia la manera de hacer campaña en Colombia en estas elecciones? Pues mire, yo he pasado toda mi vida política, físicamente, una buena parte en la calle. Yo creo que no hay más una persona que haya repartido más volante de Colombia que yo en los últimos 25 años y medio. Son ya bastantes años y parte de mi vida está asociada con estar en la calle, físicamente con las personas, escuchar, y es de lo que más me gusta, de hecho, en todo este mundo. Yo voy a tratar de seguir haciendo lo mismo que hago, sin exponer a nadie, por supuesto. Yo no tengo miedo, pero no es porque yo sea Superman y entonces ahora sí Fajardo es el berraco, pues, sí. No, ese no es mi papel en la vida. Yo tengo la tranquilidad de hacer las cosas bien, en el sentido de respetar a la gente, pues hay que tener ciertos cuidados, pero no nos podemos dejar atrapar, porque es que ahí sí ya nos doblegaron. Porque en medio de todo esto que ocurre está el miedo, que suscita diferentes formas de reaccionar. Una, la que yo digo, el miedo, juntarse para cuidarse. Otra, hay gente que tiene miedo y reacciona con violencia ante el miedo. Entonces, yo voy a dar ejemplo en el sentido físico de estar en la medida que esté razonablemente y repitiendo este mensaje por todas partes. Y ya son muchos años que llevo repitiéndolo, pero hoy se está escuchando más y lo tenemos que Doctor repetir Sergio. sin pena, no me da pena decir lo que estoy diciendo. Óigame, doctor Sergio, seguimos obviamente todos los colombianos dándole fuerza, diciendo fuerza Miguel, pero ¿logrará Miguel hacer el milagro de unir toda esa cantidad de precandidatos, 70, 80, 90, los que sean, en torno a un solo imaginario de país? ¿Logrará Miguel? ¿Logrará unirlos? ¿Logrará que tengan un discurso realmente en pro de Colombia? Pues mire, yo no creo que vaya a pasar por el dolor asociado con la figura de Miguel Uribe, que ya dije lo que yo pensaba de él y la oportunidad que tuve de conocerlo y de conversar en términos personales acerca de él. La unidad de Colombia se va a dar con la capacidad de cada una de las personas que estamos participando de entender nuestro país y la manera como cada uno de nosotros va actuando alrededor de lo que queremos. Y este es un momento donde tenemos que dar ejemplo y nos están escuchando de una manera distinta. Eso no va a hacer que se unan 60 o 70.
Cada quien tendrá que asumir su responsabilidad y cómo nos tratamos y cómo nos encontramos, pues será parte de la obligación que tenemos de dar ejemplo. Hoy, la voz que primero se tiene que escuchar y no se ha escuchado en los términos que tiene que escuchar es el presidente de Colombia. Repito, con toda la discrepancia política, yo no tengo que salir a explicar pues que he sido contrincante de Petro, del presidente Petro, pues ya por años, ¿sí? Pero tenemos que escuchar esa voz. Esa voz es la que va a tener la responsabilidad de ser capaz de convocarnos. Si esa voz no se manifiesta, estamos en un terreno muy peligroso. Todas las otras personas, quienes compartamos el sentido común de respetarnos en Colombia, pues ya veremos cómo somos capaces de tramitar las diferencias, que tenemos diferencias en términos políticos. Eso no tiene nada de malo, tener esas diferencias, pero la forma, y eso es algo que se nos ha olvidado en Colombia, porque se nos olvidó que la forma es muy importante. Y la forma, el respetar, la empatía, la solidaridad, dan vergüenza porque se asocia con debilidad, se asocia carácter con agredir y maltratar. Pues ya vemos la vida donde nos va a poner. Vamos a darle espacio a esto, actuemos de manera cada uno de nosotros en el sentido de lo que quiere para nuestro país, pero empecemos por eso, por una forma distinta, y eso ya es un paso muy grande asociado con el dolor que tiene Colombia, la vida política, la familia de Miguel Uribe. Eso ya sería un paso muy grande. Esa sería la primera contribución que hace Miguel Uribe, dolorosamente, porque él amaba la política, porque tenía sus sueños, de lo que me decía y con lo que compartimos, pero que nosotros seamos capaces de hablar diferente y que nos respetemos. Eso ya es un avance muy grande para Colombia, y no nos dé pena decir que a Colombia hay que cuidarla. 7:56, han escuchado ustedes a Sergio Fajardo, candidato presidencial. Gracias, doctor Fajardo, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Juan, que tengan un buen día.